Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video de Warzone Mobile. Primero que nada, este video llega antes de la actualización están viendo en pantalla a qué hora se estará llegando. Estaremos justamente en directo seguramente cuando he subido este video, así que contempla completamente este video sencillamente porque estas noticias son oficiales de parte de Activision. O sea, mi deber como creador de contenido, pues pasan completamente las noticias oficiales de Activision, que es lo que han querido hacer, optimización en Android, todos los problemas, todas las cosas correspondientes de Warzone Mobile, y pues las han pasado completamente a Activision, así que vamos a resumirlas en este video lo más rápido posible. Ok, vamos a darle primero que nada, y recuerden de que estas notas completamente son por parte de Activision, así que vamos a darle con lo primordial. Ok, miren, primero que nada en este video no te voy a hablar de qué es el contenido que viene, no te voy a hablar ahorita de lo que trae la temporada en sí, vamos a hablar de las correcciones de errores que son lo más importante. Ok, correcciones relacionadas con los gráficos y el desempeño. Corregimos varios crasheos en dispositivos con Adreno 650, Galaxy S20, Ultra 5G, Xiaomi Pad 6. Corregimos un crasheo poco frecuente que se podría al cambiar la configuración de gráfico de alta a baja. Corregimos un problema que provocaba que los elementos del menú eventos no se cargaran correctamente en el iPhone 8 Plus. Corregimos un problema en el Poco F3 donde el juego presenta un error si el dispositivo se bloquea y desbloquea mientras estaba en el menú de ayuda. Corregimos un error que provocaba que varios dispositivos con GPU Mali utilizaran ajustes gráficos más bajos de los que son capaces, causando efectos visuales no adecuados. Corregimos un error en el Adreno 650, específicamente en el que algunos jugadores veían recursos de mayor calidad de la que permitía su dispositivo, causando rendimiento pobre. Estas son notas oficiales completamente de pues Warzone Mobile. Bueno, seguimos. Corregimos un error en el que algunas de las sombras se corrompían, lo que provocaba múltiples problemas de corrupción visual y crasheos. Corregimos un error en el que los dispositivos con Adreno utilizaban ajustes gráficos más bajos a lo previsto. Corregimos un problema en el que algunos dispositivos detectaban automáticamente la configuración de FPS incorrecta, lo que provocaba que se generara FPS demasiado altos. Esto resultaba en un sobrecalentamiento del dispositivo. Se ha corregido gradualmente a lo largo de la semana la precarga en Android, lo que hará que los gráficos se descarguen a mayor velocidad. Esto con la tecnología avanzada que tiene completamente Call of Duty. Ok, pasamos con más cosas de Activision, oficialmente. Todo esto pues son notas del parche que mandaron por mail completamente los de Activision y luego las que publicaron completamente en sus redes sociales. El equipo de desarrollo lanzó una actualización que aborda los problemas más urgentes que afectan a los jugadores de Warzone Mobile. Mañana, o sea hoy, cuando estoy leyendo esto, que básicamente hoy 3 de abril, la fecha pues es hoy 3 de abril y las horas exactas las puse al principio del video. Bueno, llegarán más correcciones con el lanzamiento de la nueva temporada y seguirán llegando durante todo el mes. Gracias por jugar nuestro juego y los mantendremos informados a medida que simplemente las más optimizaciones. Ok, vamos a resumir completamente todo esto. A continuación están todas las nuevas correcciones que llegarán con la nueva temporada. O sea, hoy, 3 de abril, exactamente a la hora correspondiente, cuando se actualice, nosotros estaremos en directo esperando esa actualización y también informando a la comunidad de todo lo que se publique completamente conforme a la nueva actualización de parte de Activision. Optimización en Android. Algunos dispositivos Android estaban mal configurados para utilizar ajustes por defecto superiores a los previstos. Ahora los ajustes están por defecto en Android. Los gráficos tardaban en cargarse más de lo esperado, lo que provocaba que los gráficos de baja fidelidad en los primeros partidos. Ahora se cargan más recursos antes de que empiecen las partidas, por lo que los gráficos mejorarán más rápidamente al entrar en una partida. Esto con la actualización, recuerden. En algunos dispositivos Android se producían inesperadamente cuelgues, corrupciones gráficas y desconexiones. Se ha descubierto un error que provocaba la aparición de demasiados vehículos y puestos de compra en Verdansk, lo que mermaba el rendimiento del juego. Ya se ha resuelto. Temperatura de dispositivos. El límite de FPS por defecto era demasiado alto en modelos de dispositivos, lo que provocaba problemas técnicos y de rendimiento. Ahora se han ajustado los FPS por defecto para mantener los dispositivos más frescos. Todavía se sigue trabajando en las temperaturas. Gráficos. Warzone Mobile utiliza streaming para cargar los gráficos mientras juegas. Esto reduce drásticamente la huella total de instalación y el tamaño de descarga para los jugadores, pero los jugadores con mala conectividad a internet experimentarán gráficos de nivel inferior. Se cargarán más gráficos antes de que empiecen los partidos para que los gráficos mejoren más rápidamente al entrar a una partida. Los FPS por defecto eran demasiado altos para algunos dispositivos, lo que provocaba problemas térmicos y de rendimiento. Ajustado la configuración de FPS por defecto para dispositivos de nivel bajo o medio. Dificultad del juego. Más jugadores reales conducen a partidas más difíciles. Se han ajustado el matchmaking y otros niveles para mejorar el nivel de dificultad para los nuevos jugadores. Mucha gente se estaba quejando de que no había skill-based matchmaking en el juego, porque pues no hay.
O sea, te empareja con cualquier tipo de persona, cosa que a la gente de PC y consola le encanta, pero parece que la gente de móvil lo está odiando, de que le emparejan con cualquier tipo de persona. Al fin y al cabo creo que es lo mejor, para que no haya personas, no haya bots y que haya solo puras personas reales. Siento de que el emparejamiento por habilidad, al fin y al cabo, pues termina siendo una excusa. Mucha gente en PC y en consola lo odian, en móvil pues parece que lo prefieren para que los emparejen con gente de su mismo nivel. En fin, cositas de la vida. Ok. Hay demasiados jugadores comando en Warzone Mobile. Seguirán evaluando la posibilidad de equilibrar los grupos de emparejamiento de los jugadores mediante dispositivos táctiles y mando nativo. Voy a dar mi opinión. No me he encontrado mucha gente de mando. Así que creo que dependerá en la zona que te encuentres o cómo estará la zona en la que te encuentres donde aprendes a jugar o intentas jugar. En mi caso, en la zona, en los servidores en los que yo juego, pues casi no hay gente de mando. La mayoría de la gente juega táctil. Seguramente en otros servidores o en otros, bueno, podríamos decir en otros países. Regionalmente, cuando la gente busca partidas, seguramente ahí hay más personas jugando con mando que con la parte del táctil del dispositivo. Y estas pues serían las nuevas correcciones en Warzone Mobile del comunicado oficial que ha dado pues la gente de Activision. Ahora, para dar algo muy así, tal cual, veremos si termina siendo verdad completamente con la actualización. Este video seguramente lo publicaré, perdón, antes de la actualización correspondiente. Será un poco tempranito, seguramente cuando publique este video. Y todo dependerá completamente de Activision y veremos qué pasa conforme a lo que tienen planeado. En fin, como dije, lo que diga Warzone Mobile puede ser pues una promesa vacía hasta no ver, no creer. En fin, bueno, veremos si esto termina arreglando un poco el juego, si se nota la mejora. Y pues dependerá de la comunidad como ven completamente Warzone Mobile. En fin, dependiendo de lo que miremos conforme a las actualizaciones correspondientes, las notas del parche y que la gente actualice el juego, pues con eso nos daremos cuenta de lo que pueda pasar o lo que no termina pasando completamente para el poderosísimo pues Warzone Mobile. En fin, qué tranquilidad, loco. En fin, cositas de la vida. Para la gente que se molesta, pues ni modo, loco, ¿qué le vamos a hacer? Ya por último, pues lamentablemente si vos comunicas algo, pues sos vendido o algo por el estilo. Y si en dado caso ese contenido de Warzone Mobile, pues la gente te va a odiar. Lamentablemente les voy a decir algo, Warzone Mobile es el juego que está ahorita pues petándolo completamente en dispositivos móviles. Y pues así va a ser completamente. Y si lo logran arreglar, bueno. Y si no, pues va a ser la cagada y que lo cierren. Ya, listo. Todos felices, todos contentos, que es lo importante. Alguna que otra cosa, duda que tengan, pues la hacen saber en la barra de los comentarios. Dudo mucho que Warzone Mobile lo terminen cerrando. Al fin y al cabo creo que es un proyecto más caro que la palabra, aunque no parezca. Y pues ya veremos qué pasa completamente conforme con Activision. Así que ya te lo digo yo, aquí tienes toda la información. Esto pues lo ha informado completamente Activision. Son noticias oficiales, son notas oficiales del parche, optimización, sobrecalentamiento o actualización de rendimiento y muchas cosas más. Ya es cosa de cada quien, como lo quiera tomar, pero en fin, mi deber es informar y aquí está la información, claro que sí. Nos vemos en el siguiente video del canal. ¡Adiós!